7. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dice el 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice el 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto este pueblo es de dura cerviz. Pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero fíjate lo que hizo Moisés en el 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestros descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Puedes sentarte en esta tarde. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, ¿verdad? Qué importante que nosotros clamemos a Dios, que oremos. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que Dios se había dado cuenta de que su pueblo de Israel había pecado otra vez contra él, ¿verdad? Pero podemos ver cómo Moisés oró a Dios. Oró a Dios, ¿por qué? Por misericordia. Oró a Dios para que no fuera consumido ese pueblo con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se había enojado. Se había enojado porque habían levantado un becerro de oro, habían levantado un becerro donde estaban adorándolo, y ese era su Dios de ellos. Muchas veces tú dices: pues yo no tengo un Dios, yo no he levantado un becerro de oro, pero has levantado otras cosas en tu vida que le han quitado el primer lugar a Dios de tu vida. Has levantado otras cosas en tu vida que no le han permitido a Dios obrar en tu vida. Has dejado de orar, has dejado de clamar al Señor. Y sabes que el apartarte de los caminos del Señor, tú vas a decir: pero estoy en la iglesia. Una cosa que estés en la iglesia es muy diferente a que tú digas: estoy en el Señor. ¿Sabías? Porque hay personas que están en la iglesia pero no han cambiado su vida. El estar en Dios, el estar en el Señor cambia la situación, cambia a las personas. Cuando el Señor me traía esta palabra donde dice levantando un vallado, ¿qué es un vallado? Un vallado es levantar un cerco para proteger o defender un sitio, impedir la entrada y proteger su propiedad. Si tú te das cuenta, cuando tú vas aún las casas tienen un cerco, ¿verdad? Para que no entren. Lo mismo en nuestra vida espiritual debe de haber un cerco, un vallado. Levantar un vallado es levantar oración, levantarte en oración. Cuando Moisés ora a Dios pidiéndole que no consumiera a su pueblo que él había sacado con mano dura, con mano fuerte, lo había sacado, y le decía a Moisés: ¿qué dirán los egipcios? Que tú los sacaste para matarlos en el desierto, para dejarlos así. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió y cambió su forma de cómo tratar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aún hubo personas del pueblo de Israel que se arrepintió de su mal y volvieron a Dios. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que cambies tu forma de vida a vivir una vida de entrega a Dios, de vivir una vida de santidad a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo pudo Dios
cambiar de parecer. Dios cambió su parecer. No es que Dios haya cambiado, sino que Dios prometió que si el pueblo volvía a Él, no le iba a hacer daño. Y muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y es cuando nos va mal. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Porque tú mismo te apartaste del Señor. Porque tú mismo dejaste al Señor. Dios quiere que nosotros le busquemos, que llevemos a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. Cuando tú oras a Dios, tú estás poniendo una protección. Una protección. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? Dice, y los defiende. Mi hermano, pero si tú no oras, ¿cómo quieres que Dios te defienda? ¿Cómo quieres que Dios te proteja si tú mismo no oras por ti mismo y mucho menos por los que están a tu lado? Cuando la hermana Mayra empezó a cantar ese canto, ¿verdad?, de la oración, Dios no rechaza oración. Dios no te rechaza. Pero es que no sé orar. Simplemente con que tú abras tu boca, simplemente con que tú abras tus labios y le digas, Señor, te doy gracias, Señor, ayúdame, perdóname, el Señor ahí está. Ahí está. Está nada más en que tú empieces a un diálogo con tu Padre Celestial. Está solamente en que tú le digas, Señor, aquí estoy. Pero algo, mi hermano, que dice en el 11, aquí en Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. En presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira, tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué se había encendido la ira de Dios contra ese pueblo? Porque habían levantado un becerro, porque se habían apartado, habían vuelto su rostro, lo habían volteado, le dieron la espalda a Dios. Cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, no creas que te va a ir bien. No te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le busquemos. Cuando nosotros nos apartamos, nos salimos de la protección de Dios. Nos salimos. Pero hay un punto, mi hermano, que yo quiero llegar bien importante. Cuando yo estaba buscando qué significaba un vallado, es que tú están haciendo una cerca. Un vallado es levantar una cerca para que no entren, para que el enemigo no entre a tocar tu territorio. Qué importante que nosotros oremos por nosotros mismos. Qué importante que nosotros oremos también por nuestra descendencia. Qué importante que nosotros oremos por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es importante la oración. Hay una escritura que está en el libro de Santiago que dice que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Si tú no oras por tus hijos no están orando, están desprotegidos en lo espiritual. Están desprotegidos. Te estoy hablando de algo espiritual. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo lo busqué en otra versión más clara y dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Dios te prepara a través de la oración. Dios te enseña a través de la oración. Dios te hace sentir a través de la oración qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. ¿Sabes qué, mi hermano? Muchas veces en tu vida tú estás pasando por situaciones difíciles, y aunque estés pasando por situaciones difíciles, no se te ocurre ir a arrodillarte. ¿Y sabes lo que haces? Corres, ay, tal vez el pastor me ayude. Sí, el pastor te puede ayudar, pero tu oración, que tú clames a Dios, es más eficaz que tú vengas con el pastor. Porque quien tiene la necesidad, quien te la va a contestar, va a ser Dios y no el pastor. El pastor simplemente nada más te va a decir: hermano, yo voy a orar por ti.
Pero realmente el que va a hacer la obra se llama Jesús de Nazaret. Realmente el que va a cambiar las cosas se llama Jesús de Nazaret. Nadie más. Aprendamos a depender más de Él, más de Jesús que de las personas. ¿Sabías? Yo he aprendido en mi caminar con el Señor, aprendí que cuando tengo problemas, yo le puedo decir, oren por mí, pero hasta ahí. Pero realmente cuando yo voy a su presencia, cuando yo voy de rodillas, ¿sabes qué? Algo glorioso empieza a suceder, porque dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración puede mucho, iglesia. La oración es algo poderoso en el cristiano. La persona que no ora, la persona que no clama, está descubierto. Y tú dices, ¿por qué me fue mal ahora? Porque es que me levanté con el pie izquierdo. No, los cristianos no se levantan con el pie izquierdo. Los cristianos se levantan con la bendición de Dios todos los días, todos los días. El cristiano no es de suerte, el cristiano es de bendición. ¿Has oído, hermanos, decir, hoy no fue mi día, hoy me fue mal, hoy no era mi día de suerte? Qué triste que todavía de tu boca salga eso, porque la palabra a mí me enseña otra cosa. Yo no camino por suerte, yo camino por fe. Yo camino creyendo que Dios me va a guardar. Yo camino creyendo, como dice su palabra, que Él guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Pero muchas veces, porque no vamos a la palabra, porque no oramos, porque no tenemos una comunicación con Dios, por eso a veces no entendemos los misterios de Dios. ¿Sabías que Dios tiene cosas grandes para nuestra vida? ¿Sabes qué, iglesia? Si nosotros oráramos más, hubiera muchas cosas diferentes en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos y en tu iglesia. ¿Sabías? ¿Por qué? Porque la oración cambia las cosas. La oración es algo bien poderoso. Y cuando nosotros levantamos ese vallado a través de la oración, hay una protección para nuestra vida, hay una protección para nuestra familia, hay una protección aún para los que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás clamando por salvación para tu familia. Pero hermano, si tú no oras ni por ti mismo, ¿habrá personas que no oren ni por ellos mismos? A veces hasta ni por la comida oran. Es que me da vergüenza. Es que mis compañeros se van a dar cuenta que soy cristiano. ¿Qué importa que se den cuenta? ¿Acaso no te sientes orgulloso de que tu padre es Dios? Yo me siento orgullosa de que mi padre es Dios. Yo no me tengo que avergonzar de lo que soy una hija de Dios dentro y fuera de la iglesia. Y si me miran orando, no importa. Hace unos días me tocó ir a la tienda y una persona se me acercó por el carro rayado y me dijo, ¿tú eres cristiana? Y le dije, sí. Dice, ¿puedes orar por mí? Y había mucha gente. Y le dije, sí, sí puedo orar por ti. Le dije, pero lo más importante es que Dios puede hacer algo por ti. Le dije, y no es casualidad que tú te me hayas acercado. Es un plan y un propósito de Dios que tú te me hayas acercado. Y sabes que empecé a orar ahí, había en la calle, en el parqueadero, y la gente se me quedaba viendo y ha dicho, está loca. No me importa que digan que estoy loca. Simplemente oré porque había una necesidad. ¿Qué harías tú si alguien se acercara a ti? Algunos dirían, sí oro, pero otros decían, no, mejor deja hablarle al pastor. Deja decirle al pastor, espérame, oye, déjame llamarle a la pastora para que ore por ti. ¿Qué acaso no tú le sirves al mismo Dios que el pastor y la pastora le sirven? ¿Qué acaso no es el mismo Dios a que tú le clamas, iglesia? Ese es el mismo Dios a quien tú le clamas. Pero porque a veces no estamos fortalecidos en la palabra o nos avergonzamos. Nos avergonzamos de quién es nuestro Dios. Yo no me avergüenzo.
Porque mi Dios es un Dios todopoderoso. Mi Dios, mi hermano, es quien cambió mi vida, aquel que pagó todo por mí. Por eso yo no me avergüenzo que me digan hija de Dios, ni que me digan aleluya. Hay un hermano que trabaja en una tienda y siempre que llego me dice: Dios le bendiga, pastora. Le digo: Dios le bendiga, hermano. Y un día me dijo: ¿sabe que a veces les digo Dios le bendiga y como que se esconden los hermanos? Tú no te tienes que avergonzar. Tú tienes que reconocer que eres un hijo de Dios. Es como por decir, yo estaba platicando con alguien y le decía: ¿sabes qué? Si tú te avergüenzas de Dios, es como avergonzarte de tus padres. Hay jóvenes que se avergüenzan de sus padres. ¿Sabías? Hay jóvenes que les da vergüenza que digan: oh, aquel bigotón o esa persona es mi papá, o ese de sombrero es mi papá. Hay veces el joven que le dice: no, no me dejes aquí, déjame más atrás, que nadie mire que tú me estás dejando. Ha habido casos así. Y así a veces pasamos con Dios. Nos avergonzamos y le decimos: no, es que yo no, nada más, yo hubiera podido decir: es que me prestaron ese carro rayado. Hay gente que dice: no, ese carro no es mío, me lo prestaron. Primera, estás renegando de Dios. Segunda, estás mintiendo. Y tercera, te estás avergonzando de quién es tu Dios. Moisés reconoció que el pueblo de Dios había fallado y oró a Dios por misericordia. Oró a Dios para que Dios no desatara su ira en contra del pueblo de Israel. Tú tienes gente que no conoce del Señor y tu deber es orar, interceder para que no vayan al infierno. Ahí tus familiares aún siguen en sus delitos y pecados, siguen muertos, y a veces se te olvida orar por ellos. Qué importante que tú hagas un vallado, la oración. Yo quiero que seas honesto. En la mañana platicaba con los jóvenes y yo les decía: yo quiero ser su amiga. Y yo les decía: sean sinceros. ¿Cada cuándo leen la Biblia? ¿Cada cuándo oran? No nada más es de venir a la iglesia y decir un mensaje más. Es de venir a la iglesia y que ese mensaje más se te quede en tu corazón y en tu mente para que lo lleves a cabo todos los días de tu vida. Para que tú ores, para que tú clames al Señor por tu descendencia, por tu familia. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que pedir y él le respondería. Que él tenía que clamar y él le contestaría conforme su necesidad y conforme la voluntad de Dios. A veces dice: ay, ¿para qué pido a Dios si no me va a contestar? ¿Para qué le pido a Dios si mis hijos no van a cambiar? Tú mismo lo confesaste. ¿Sabes que Dios cambia? ¿Sabes que Dios restaura? ¿Sabes que Dios transforma? ¿Sabes que Dios hace cosas grandes? Dios nos instruye a través de su palabra cómo debemos de orar. Dios nos instruye a través de su palabra cómo debemos de andar. Dios nos instruye cómo debemos de caminar. Y ¿sabes qué, iglesia? A mí me duele, porque hay gente que se esfuerza para que tú lleves una vida mejor, para que esta palabra llegue a tu corazón, y paga un precio. Y me duele, ¿sabes por qué? Que tomes la palabra de Dios y le hagas así. Tal vez no lo haces directamente, pero con tus hechos tú lo estás haciendo. Y a mí me duele, porque Dios es santo. Dios quiere lo mejor de nosotros. Cuando estemos orando, ¿sabe lo que estamos haciendo desde acá arriba? Clamando
pidiéndole a Dios, pidiendo una cobertura, un vallado para que la gloria de Dios descienda. Y algunos que hacen, caminan por el pasillo, otros están abriendo los ojos, otros están masticando. Tenemos que tener reverencia a la casa de Dios, y así queremos que Dios nos bendiga. Si no hay reverencia, si no hay un cambio, Dios no puede hacer nada. Y a veces decimos: hoy no sentí nada. ¿Cómo veniste a la casa de Dios? ¿Con qué actitud veniste y te sentaste ahí? ¿Con qué actitud? Viene un cambio para todos. Dios quiere hacer algo glorioso, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Por mucho tiempo tal vez a nuestros hijos dejamos que hicieran lo que quisieran, pero llegó un tiempo que tenemos que decir: es tiempo de hacer un cambio. Hace unos días yo le decía a mi esposo: es tiempo de hacer un cambio en nuestra casa, y es tiempo de hacer un cambio en la iglesia donde Cristo nos ha puesto. Queremos ver la gloria de Dios. Empieza a hacer esos cambios. Empieza a clamar a Dios. Empieza a levantarte en la mañana y empieza a hacer lo que Dios te está mandando. Y yo sé, me decía mi esposo hace unas semanas: ¿sabes qué? Ya tengo quien vaya y se levante a orar en la iglesia a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Tal vez uno no pueden venir aquí, pero en tu casa lo puedes hacer. Pero Dios quiere un cambio. Dios quiere que tú cambies. Cuando Moisés oró a Dios, Dios cambió su forma de cómo iba a trabajar con el pueblo de Israel. Y Dios puede cambiar la forma que viene para tu familia. Solamente Dios puede cambiar el corazón de tus seres queridos a través de tu obediencia y a través de la oración. Es tiempo, iglesia. Es tiempo que nosotros paguemos un precio. Es tiempo que hagamos cambios. Es tiempo que nosotros vivamos en la palabra verdaderamente. Ahorita ya no estamos en tiempo de perder el tiempo. Ya no estamos a que vengamos y perdamos el tiempo. Estos momentos es tiempo de que tú agarres al máximo y que lleves a cabo más lo que es la palabra de Dios en tu vida. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de vivir en la palabra de Dios. Es tiempo de clamar a Dios para que empieces a mirar lo que Dios tiene para tu vida. A Jeremías le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré esas cosas que tú tienes que cambiar en tu vida, esas cosas que tienen que venir en cambio a tu necesidad o tu ciudad. Tiene que haber un cambio. Y yo creo que en este año, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más adolescente, hasta acá, viene un cambio, no de parte del hombre, viene un cambio de parte de Dios. Porque cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo clama, el Señor empieza a trabajar. El Señor empieza a hacer cosas grandes. El Señor empieza a hacer cosas maravillosas. Yo le decía hace unos días a mi hijo y le decía: ¿qué sientes ahora que estás orando más a Dios? Y él me dijo: me siento más fortalecido. Me siento que cuando viene la tentación yo corro a mi cuarto y oro. Y ¿sabes qué, mi hermano? Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. ¿Quieres ver el vallado? Empieza a clamar, empieza a orar por tus hijos, empieza a decirle: hijo, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Hace unos días fui para el cuarto y quería mandar algo a mi hijo y me decía: mami, estoy llorando. Y yo dije: wow. Eso es lo que hace cuando tú clamas. Eso es lo que hace Dios cuando tú buscas. Eso es lo que hace Dios, cambios en tu vida. Lo que para mí era imposible, para Dios es posible. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Pero dice: cambia de dirección y empieza a buscarme. Empieza a buscarme.
Empieza a clamar por tu descendencia. No le permitas al enemigo destruir lo que te pertenece. No le permitas al enemigo que venga y destruya a tus hijos, porque no te quieres levantar, porque no quieres pagar ese precio. Es tiempo de pagar un precio. Es tiempo que la iglesia de Cristo se levante en un mismo clamor, en un mismo sentir, a clamar por las necesidades de la iglesia, a clamar por las necesidades de las familias, a clamar por las necesidades alrededor tuyo. Es tiempo. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo, es tiempo de clamar, es tiempo de búsqueda, es tiempo de algo glorioso que Dios trae para tu vida. Si no, al rato te vas a quedar mirando como el chinito y vas a decir, porque aquel está yendo bien, porque aquel está esto, porque aquel otro. Porque hubo un cambio en su vida. Hubo un cambio en su vida, y no para mal, sino para bien. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios siempre tiene lo mejor para tu vida. Dios siempre tiene lo mejor para tu matrimonio. Dios siempre tiene lo mejor para todos aquellos que le buscan y le claman. Solamente es de creerle, solamente es de buscarle. Y en verdad, hermanos, oremos por nuestra juventud. Oremos por nuestros jóvenes. ¿Sabes por qué? En la mañana que yo estaba ahí con ellos, yo miraba jóvenes necesitados, jóvenes que Dios va a levantar en poder y unción, jóvenes que nada más están para que tú le hables y te pongas a orar con tus hijos. Pero todo es un precio a pagar. Es cansado, sí, duérmete más temprano y levántate más temprano a clamar con tus hijos. Es un precio de pagar. Es un precio continuo, que tú tengas firmeza. Porque si no hay firmeza, no va a haber cambio. Todo está a través de la persistencia y la firmeza. A veces queremos ver cambios, pero no somos persistentes en lo que queremos hacer para Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos firmes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en lo que hemos creído. Fíjate en el Éxodo 32:10, que dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Imagínate Dios diciéndole a Moisés: quítate. ¿Quién le estorbaba ahí para que Dios hiciera lo que tenía que hacer? Moisés. Moisés, ¿por qué le estorbaba? Porque Moisés estaba intercediendo, estaba entre Dios y el pueblo, estaba en medio. ¿Y qué fue su reacción en el 11? Entonces Moisés oró. Nosotros somos ese Moisés en esta tierra, que estamos Dios, nosotros y nuestra familia. Tenemos familia que está en pecado, sí. Tenemos familia que están muertos en delitos, en pecados, sí. Pero tú tienes que empezar a clamar por tu descendencia. Tú tienes que empezar a clamar por salvación de tu familia. Tienes que empezar a clamar y pedirle a Dios. Tienes que empezar a decirle: Señor, haz un cambio en mí. Te ruego que cambies mi vida y que yo dé frutos dignos de arrepentimiento, para que aquellos que no te conocen te conozcan por medio del cambio que tú has hecho en mi vida. Pero si sigues siendo la misma persona, ¿cómo quieres que crean que hay un Dios que cambia y restaura si en ti no ha habido un cambio? Y no porque Dios no cambie, sino porque tú no le has permitido que Dios cambie y restaure la situación que tiene que cambiar en tu vida. Porque cuando uno le permite, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace cosas grandes y maravillosas. No dejes de clamar por tu familia. No dejes de clamar por tu descendencia. Yo tengo familia que no conoce del Señor, pero yo le digo al Señor: tal vez, Señor, siempre voy con la misma petición,
Pero le digo, Señor, yo te pido un favor, que salves mis hermanos, que salves mi descendencia, porque yo he creído en tu promesa, creo en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo tengo esa promesa, solamente yo tengo que creerla y seguir clamando y seguir esperando en el tiempo de Dios. Hace unos días alguien me dijo: ¿por qué Dios no te contestó? ¿Por qué Dios no sanó a tu mamá? Si tú estás más cerca de Dios. Y le dije: porque en mí no está decidir, sino en Él. Pero de una cosa sí te digo, que mi promesa que Dios me dio se cumplió, porque mi madre creyó y fue salva 2 semanas antes de que ella muriera. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estaba clamando, porque hubo alguien que estaba clamando por su salvación. ¿Sabes cuál era mi oración? Yo le decía: Señor, si en tu voluntad es que tú te la vas a llevar, solamente un favor te pido, que antes de que ella muera te reconozca como el dueño de su vida. Y si es que tú te la vas a llevar, Señor, pon paz en mi corazón. Dios no fue injusto conmigo. Dios no me quedó mal. No por el hecho que mi madre haya muerto Dios me defraudó. No, al contrario, Dios cumplió su promesa, porque Él aún mi madre está con el Señor. Y mi madre ya no está sufriendo. Pero ¿sabes por qué yo entiendo eso? Porque yo creo en su palabra y yo sé quién es mi Dios. Y hay gente que no ha conocido a Dios y estando en una iglesia y le dicen: Señor, ¿por qué te llevaste a mi madre? Señor, ¿por qué me quitaste a mi padre? Señor, ¿por qué me quitaste a mi hermano? No, tenemos que morir un día. Pero lo más importante es dónde va a ir su alma. No dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus padres. No dejes de orar por tus hermanos. ¿Por qué? Porque si tú dejas de orar, ¿qué va a pasar? Si Dios te escogió a ti y a mí, tal vez los primeros en la familia que conocemos del Señor, con un plan y un propósito, porque tú eres el que le vas a hablar a tu familia de aquel que te cambió y te llamó con un propósito. Oh, pero ¿cómo le voy a hablar a mi familia si no soy profeta en mi propia tierra? ¿Y qué? Tu deber, con tus hechos, con tu fruto, es dar testimonio de que Cristo cambia, de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo va a creer nuestra familia si no ha habido un cambio? Tiene que haber un cambio para que crean los demás. Le decía a Dios: quítate de en medio, para que mi ira sea contra el pueblo. Haber dicho Moisés: pues dice que yo voy a ser bendecido, pues me quito, que los consuma. Pero no, él sintió compasión por el pueblo que él mismo había sacado de Egipto. No creas que porque ya estás en el camino la llevas de ganar. Tenemos que permanecer firmes y tenemos que clamar en el Señor hasta el último de nuestros días. Sabes, cada mañana yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a combatir el pecado que quiera venir a mi vida. Ayúdame a combatir esos pensamientos que quieran venir a mi vida. ¿Y sabes cómo tú vas a combatir esos pensamientos? Cuando tú vas en oración, cuando tú vas en un clamor al Señor. Es como tú vas a combatir. Ay, pero es que no puedo, es que me caí, es que me resbalé. Puedes cometer errores, pero ya que cada 8 días resbale, eso ya no es. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Dile al que está a tu lado: tiene que haber un cambio en tu vida.
para que los demás crean que verdaderamente Dios existe. Moisés sabía que el pueblo de Israel había desobedecido, se había olvidado de Dios y necesitaba regresar a esa conexión hermosa con Él. Hay gente, mi hermano, que se ha desviado de los caminos de Dios, pero a ti no te toca juzgarlo, sino ayudarle a volver a encontrarse con Dios. ¿Escuchaste lo que te dije? Que hay gente que se ha desviado de los caminos de Dios, pero tu deber no es juzgarlo ni señalarlo, sino de hacerlo volver a la conexión con Dios como estaba antes. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Porque ¿qué hizo Moisés? Moisés hubiera dicho, los hubiera juzgado y condenado, pero dijo no, oró a Dios. Moisés sabía que el pueblo había desobedecido. Moisés sabía que el pueblo se había desviado, pero él oró a Dios por misericordia. No seas juez de aquellos que están fuera, no seas juez de aquellos que han caído, sino ten misericordia y ora por ellos. ¿Por qué? Porque tal vez en un momento tú te encuentres ahí, y a veces con la misma vara que medimos seremos medidos. Por eso dice la Biblia: no juzgues para que no seas juzgado, no hables mal de nadie para que no hablen de ti. Las cosas de Dios son muy serias, no son cualquier cosa. Las cosas de Dios son verdaderas, y en las cosas de Dios, mi hermano, tienes que andar derechito. No, ay, es que me desvíen, no, derechito. ¿Por qué? Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Dile al que está a tu lado: cuando vieres a tu hermano caer, no lo juzgues, no lo pises, sino ayúdalo a volverse a conectar con Dios. Ayúdalo a regresar al camino de Dios. Moisés decidió colocarse entre Dios y el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel volviera a esa misma conexión con Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en tu casa? ¿Qué vas a hacer tú en tu familia? ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios? ¿El venirte y sentarte nada más en la iglesia? No hay que ser solamente ¿qué? Sino que hay que llevarlo a nuestro diario vivir. Que no se te olvide lo que aprendiste la semana pasada, que no se te olvide lo que aprendiste ayer, sino que lo lleves en tu diario vivir. Porque muchos pueden decir: Señor, Señor. Ay, eso que conoce del Dios y hace esto. Dice la Biblia que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. Ahí está la respuesta. Porque a veces decimos: ay, si Él lo hace, también yo lo hago. ¿Quieres pecar como aquella persona? ¿O quieres vivir en santidad? Tenemos que poner un vallado de oración aún por nosotros mismos. Tenemos que clamar y decirle: Señor, cuida mis pasos. Que no te levantes así nada más y te vayas a trabajar y se te olvide que tienes un Dios a quien tienes que hablarle, que tienes que clamarle. Y que no te dé vergüenza orar por nadie cuando te lo pida, sea donde sea. Clama a Dios. Clama a Dios, porque tal vez esa persona está tan necesitada. Dile al que está a tu lado: el clamar a Dios traerá bendición a tu vida, a tu familia y a tu descendencia. La actitud que Moisés tomó fue una actitud de un siervo. Fue la actitud de un verdadero amor al prójimo. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. Quiero que me acompañes a Santiago 5:16.
Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, la oración. Cuando tú confiesas tu ofensa, cuando tú le dices perdóname porque yo te ofendí, porque yo hice esto, porque yo hice el otro, dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú oras por alguien, créelo que el Señor va a hacer algo en esa oración. En esa oración Dios va a hacer algo en tu vida, en tu familia y en tu descendencia. Porque la oración del justo puede lograr mucho, puede abarcar mucho, puede avanzar mucho. Tal vez yo no estoy en México, pero yo oro que Dios mande un mensajero de su palabra y le abra a mi familia y le abra a mis hermanos para que ellos alcancen misericordia. Oh, pero es que yo no puedo ir. Pero sí puedes tener teléfono y hablarle y decirle: mira, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que restaura. Qué importante que nosotros busquemos cómo dar la palabra de Dios y sea conocida, y que nuestros familiares alcancen salvación. Acuérdate que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengamos a conocer de nuestro Dios. Cuando oras por otros, tú te estás poniendo en medio de las personas y lo que viene. Cuando oras por otros, estás levantando un clamor a Dios para que su gloria y su amor los alcance. Imagínate, hubo alguien que estuvo orando por ti. Hubo alguien que no dejó de orar por ti para que tú vinieras a los caminos del Señor. Mi esposo, cuando él no conocía de Dios, tenía una madre y tenía unos hermanos que no cesaban de orar por la salvación de mi esposo. Y al tiempo de Dios, el Señor lo alcanzó. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se puso en la brecha y no se cansó de orar por mi esposo. A veces tú te cansas y dices: ay, pues no cambia, hay esto, siempre hay pretextos. Pero Dios es el que cambia. No importa, tú sigue orando y sigue clamando, porque Dios va a hacer la obra. Yo me recuerdo que una de mis cuñadas me decía: un día Juanito va a servirle a Dios. Un día, Trini, no te desesperes, no lo dejes, aguanta, mija, espérate, Dios va a cambiar a Juanito. Y yo le decía: no, nunca va a cambiar. Yo le decía, ¿por qué? Porque yo miraba con mis ojos naturales, pero ellos sabían a quién le clamaban. ¿Y sabes qué? Siempre me recuerdo de una oración que mi suegra hizo: Señor, trata en la vida de mi hijo, pero guarda su alma. Guarda su alma. Y a veces no queremos pedirle eso a Dios, ¿verdad? Tiene que haber cambios. Y yo me recuerdo que cuando mi esposo tuvo el accidente, una de mis cuñadas llegó, que siempre había clamado por mi esposo, había orado, y me dijo: yo sabía que Dios iba a traer a Juanito. Sea como sea, Dios iba a alcanzar a Juanito, y Juanito le va a servir a Dios, porque así le decían a mi esposo en México. ¿Y sabes qué? Mi esposo, por medio de un accidente fuerte, por medio de ese accidente es como él entendió, y fue como vino a conocer de Jesús de Nazaret, a través de que alguien estuvo orando y clamando y no dejó de orar por ellos. No dejó de orar. ¿Saben lo que hace la oración? Hace una protección. Dios tiene que tratar. Dios tiene que tratar con el pecado. Cuando tú oras con tu familia, cuando tú oras por ellos, Dios tiene que tratar con el pecado, pero va a guardar la vida y su alma de esa persona. Dios la va a guardar. Dios lo va a traer, sea como sea.
Y a veces no queremos, pero para que Dios salga, tiene que haber algo fuerte para que la persona cambie. ¿Sabías? A veces tienen que venir fuerte. Y más, Dios ya los escogió. Ya cuando Dios les llamó. A ver, necesito uno más fuerte, otro más fuerte. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Abajo, ponte abajo. A ver, otro hermano que esté fuerte. A ver, hermano. Te lo voy a enseñar. Ponte, Juanito, aquí. Te voy a enseñar algo, Acá ponte. Les voy a enseñar algo que el Señor me enseñó. El enemigo quiere destruir a mi hijo. El enemigo sabe que él fue escogido desde el vientre de su madre, con un gran plan y un gran propósito. Pero si yo no oro por mi hijo, quítate, quítate, quítese, hermano. Yo no estoy orando por mi hijo, no hay protección. ¿Sabe lo que va a hacer el enemigo? Va a venir y lo va a destruir. Pero si yo me pongo a orar, pónganse. Va a venir el enemigo, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque hay un vallado que yo he hecho en oración, que ha estado protegiéndolo. Aunque mi hijo se quiera ir, el Señor lo va a traer. ¿Por qué? Porque Él es promesa de Dios para mi vida. Y es lo que Dios quiere hacer con tu familia. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida cuando tú clamas a Dios. Dios a Él lo ha librado de muchas cosas, que cuando Él dé testimonio, Él va a decir: porque hubo alguien que estuvo orando y clamando. Y no nada más sus padres, tiene familia que está orando por él, que conoce del Señor. Por eso te digo, iglesia, que no dejes de orar, que no dejes de clamar por tus hijos, que no dejes de clamar por tu esposo, que no dejes de clamar por tu descendencia. Porque aunque el enemigo venga con furor y fuerza, dice que Jehová levantará bandera y protegerá a sus escogidos. Pero si yo no oro por mi hijo, mi deber es no nada más de orar un día. Mi deber como madre es de orar todos los días. Todos los días. Y no me importa. A veces me dicen que es muy temprano, pero a las 6 de la mañana tenemos que orar mañana. ¿Qué ha hecho Dios a través de la oración, Juanito? Muchas cosas que son inexplicables, que yo no me esperaba. Y es algo muy maravilloso, que cuando tú sientes eso es algo que pues no puedes explicar. Y sí, la oración es como una relación con Dios. Tú le platicas lo que estás pasando. No solo eso, pero hablas con Él como si era pues es tu Padre. Y es algo pues glorioso, y yo pues esperé mucho para sentir eso, pero estoy bendecido y agradecido que ya siento eso. ¿Por qué? Porque la oración cambia las cosas. Yo le dije al Señor: yo no puedo luchar esto, pero en oración yo voy a ganar. Oh, es que mi hijo tiene sueño. Hasta Johnny entiende cuando yo, hey, ya es hora de orar. Se levanta, oramos con mi hija y le pedimos al Señor un vallado de ángeles alrededor de ellos. Si tú no oras por tus hijos, ¿quién va a orar por ellos? Sino tú, que tienes la responsabilidad. Si tú no oras por ti mismo, ¿quién va a orar por ti? Imagínate que yo estuviera, que alguien viniera y orara por mí, o que a veces yo esté necesitada de un abrazo y que vengan y me abracen. No, porque todos andan en su mundo, pero yo sé que tengo un Padre que me abraza, que me ama, que me consuela en los momentos difíciles. Solamente está que yo vaya de rodillas y le diga: Señor, te necesito, Señor.
Yo no puedo cambiar a mis hijos, pero Él sí puede cambiarlo a través de la oración. Imagínate, ellos que se defienden por un balón, se ponen una protección. Y yo le dije: Señor, tú me diste una gran enseñanza. Yo tengo que poner esa muralla alrededor de mis hijos. Yo no puedo estar con ellos en la escuela, pero tu ángel puede estar con ellos. Dice que tu presencia estará ahí. Gracias, hermanos. Eso lo hace Dios a través de la oración. A través de la oración es lo que hace Dios. Imagínate que sea un tiro libre. Y si libre, si no hay nadie ahí, va a ser bien libre. Un golazo seguro. Dios nos dio las armas de su espíritu: la oración, la palabra, el ayuno. Pon esa muralla en oración a tus hijos. Pon una cobertura. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Yo no puedo cambiar, pero Él sí puede cambiar. Yo no puedo entrar al corazón, pero Él sí puede entrar al corazón. Y eso es lo que tú debes de entender, iglesia. Dice ese canto, ¿verdad? Solamente si escucharas y entendieras lo que Dios está hablando, las cosas cambiarían en tu vida. La oración es algo poderoso. La oración no es cualquier cosa. La oración no es pérdida de tiempo, es ganancia. Cuando tú clamas, cuando tú oras, no importa que te levantes a las 5 de la mañana, levántate y empieza a clamar. Empieza a pedirle al Señor por tu descendencia, porque Dios tiene cosas grandes. Dile al que está a tu lado: no dejes sin cobertura a los tuyos. No los dejes. Empieza a poner ese vallado. Ese vallado. Oh, que mi hijo se quiere desviar. No se desvía. Ah, que quiere hacer algo oculto. Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y cuando oras, por eso dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas, todo sale. ¿Y quién te dijo? El que está ahí arriba. Un día una de mis hijas me dijo: contigo no podemos. Dice: tú todo lo sabes. Quisiera que te lo dijeran. Le digo: sí. Porque cuando tú oras, cuando tú clamas, el Señor se encarga de revelarte las cosas ocultas. Dios nos está hablando en esta noche. La oración cambió todo. La oración también puede cambiar situaciones difíciles. Puede cambiarlo. Pero a veces no entendemos. La oración puede cambiarte hasta ti mismo de cosas que traías bien arraigadas en tu vida. Vicios, mañas, mentiras, que cuando tú vienes y los pones delante de Dios, tú eres transparente y tú sabes que Él lo conoce todo, y es mejor que seas sincero con Él. Algo que yo le digo al Señor: a ti nunca te podré engañar, a ti nunca te podré ocultar nada, porque tú lo conoces todo de mí, tú lo sabes todo de mí. Decía el salmista: si subiere a lo más alto de la montaña, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Dice Mateo 11:12. Yo creo que se están durmiendo en esta mañana, en esta tarde. Pero ¿sabes qué? Esto es de valientes. ¿Sabías? Dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan.
Esta es una versión más clara porque se me quedan viendo a decir que está leyendo la pastora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué violentos? Porque tú tienes que ser violento hasta contigo mismo y decir: no importa, estoy cansado, pero yo le serviré a Dios. No importa, tengo mucho sueño, pero yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar a clamar, me voy a levantar a orar. ¿Por qué? Porque nos conviene orar, nos conviene clamar, porque a su tiempo el Señor dará lo que tiene que dar a tu vida. No es cuando nosotros queramos, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Dile al que está a tu lado: es en el tiempo de Dios. ¿Quieres ver a tus hijos sirviéndole a Dios? No dejes de orar de Él. No dejes de clamar por ellos, porque al tiempo de Dios tú los mirarás sentaditos ahí. Tú los mirarás. Los mirarás ahí, no importa lo que te diga la gente, no importa. A mi suegra le decían: tus hijos nunca van a cambiar, María, son esto, son lo otro. Para la gente nunca, pero para Dios sí. Porque en el tiempo de Dios hay perfección. En el tiempo de Dios es perfecto. Dile al que está a tu lado: Dios tiene a su tiempo a mi familia. Por eso no me desespero. Si tengo que seguir orando, seguiré orando. Si tengo que seguir clamando, seguiré clamando. Alguien un día me dijo: así como Juanito era de arrebatado en el mundo, ahora lo miro a Juanito siendo arrebatado con las almas, ya conociendo del Señor. ¿Por qué? Porque este mundo hay mucha violencia y solamente los valientes se levantan y se paran a seguir verdaderamente el camino de Dios y no se avergüenzan. No se avergüenzan de llamarse hijos de Dios. No se avergüenzan de decir: yo soy un hijo de Dios y voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. Voy a hacer un cambio en mi vida. Voy a hacer esto en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: es tiempo de un cambio. Es tiempo de un cambio en mi vida y en mi familia. La oración del justo puede mucho. En Esdras 9:9 dice, quiero que me acompañes ahí, ya vamos a terminar. Dice: porque siervos somos más en nuestra servidumbre, no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dice: pues siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios. Somos siervos de Él y Él no nos ha dejado. Él no te ha desamparado. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, yo no sé qué tú estés viviendo, pero es un tiempo de cambio. Es un tiempo de girar y decir: yo quiero cambiar para bien. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento primero, y tiene que venir a Dios y tiene que haber un cambio. Dios quiere que tú ores por tu familia. Dios quiere, mi hermano, que verdaderamente nos arrepentamos de esos malos caminos que, aún estando en los caminos de Dios, no estamos obedeciendo. Tenemos que ponernos en la brecha por nuestros familiares en oración. ¿Sabes lo que yo he hecho? Yo he hecho una lista con los nombres de mis hermanos, de mi familia. Y cuando yo voy en oración, porque son muchos, pero yo voy en oración y yo le digo: Señor, tú los conoces por nombre. Tú sabes quiénes son. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Pero más que nada te pido por salvación de sus almas. Que te conozcan quién eres tú. Que te conozcan quién eres tú, Jesús. Que restaura, que cambia y que perdona
su maldad. Vamos a ponernos de pie. Y dice la palabra de Dios: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de que tú empieces a hacer un vallado a través de la oración. Hoy en esta noche, ahí donde tú estás, dile: Señor, ayúdame. Señora, ayúdame a levantarme en ese clamor que tú quieres que yo me levante. Espíritu de Dios, ven y llena. Espíritu de Dios, ven y levanta y restaura cada corazón de tu pueblo. Aquí estamos ante tu presencia. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Padre, que fuera de ti no somos nada. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, necesitados de tu presencia, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que tú seas sobrando, Rabasaya, Rabaki. Que tú seas tocando, Rabasaya, llenando cada vida, cada corazón. Ven y llénanos de tu presencia. Ven y llénanos de ti, Señor. Ven y llénanos, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo sea ministrando los corazones. Tú mira la necesidad de cada uno de ellos. Tú mira lo que está pasando, Padre glorioso. Tú mira sus debilidades. Tú mira sus tentaciones, Padre. Pero en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de tu pueblo. Que tú tengas misericordia, Rabasaya, Rabaki.